Chapultepec, la calzada de los poetas. En el bosque de Chapultepec y cerca del lago hay una calzada que se levanta con bustos de bronce a los poetas mexicanos, guía de la Ciudad de México. El poema es de José Emilio Pacheco. ¿Acaso más durable que sus versos el bronce, y nadie alza los ojos para mirarlos? Aquí, en el bosque sagrado, cerca del lago y la fuente, en medio de los árboles que se mueren de sed, por fin se encuentran en paz. La hojarasca de otoño les devuelve en la tarde palabras que dejaron sin saber para quién ni cuándo, y perduran en bronce porque escribieron, no para estar en bronce, escribieron. Extraña sensación esta vida inmóvil que solo se reanima cuando alguien los lee. ¿Qué leemos cuando leemos? ¿Qué invocamos al decirnos por dentro lo que está escrito por ellos en otro tiempo, incapaz de imaginar el mundo como es ahora? Algo muy diferente sin duda alguna. Se gastan las palabras, cambia el sentido. Aquí, bajo el sol, la lluvia, el polvo, el smog, la noche, yacen los prisioneros de la palabra. Este poema de José Emilio Pacheco lo publicó en su libro El silencio de la luna, que es un libro publicado en 1994, aunque Pacheco siempre ponía las fechas de la época o el periodo en que escribía sus poemas, y El silencio de la luna nos marca una periodicidad de 1985 a 1993, es decir que el poema fue concebido pues todavía en una época muy significativa para la Ciudad de México, después del terremoto del 85, y que para José Emilio Pacheco significó también la escritura de un libro muy importante sobre no la vivencia, porque él no se encontraba en la Ciudad de México cuando fue el terremoto, sino de cómo recibe él el dolor, la pena precisamente del terremoto. Y El silencio de la luna es uno de los libros más bellos, por lo menos más entrañables para mí de José Emilio Pacheco, porque además en este espacio, en esta calzada, lo leí por primera vez, es decir, por primera vez leí este libro en este bosque, en esta calzada, y descubrir el poema de la calzada de los poetas, en la calzada de los poetas, había sido muy significativo en mi vida, ¿no? Sobre todo en la época en la que yo estaba formándome, empezando a pensarme, a sentirme como poeta, o tratando de indagar qué significaba ser poeta, y escuchar precisamente esto que menciona Pacheco: perduran en el bronce porque escribieron, pero no escribieron para estar en el bronce, ¿no? Eso es muy emblemático, porque muchas veces pensamos en esta cuestión de la gloria de los poetas, en la gloria del artista, y de pronto se va quedando en eso, en una pieza de bronce con unas rocas que nadie voltea a ver, ¿no? Eso es una parte muy linda del poema, donde dice: más perdurable que sus versos el bronce, y nadie alza los ojos para mirarlos, ¿no? Es decir, nadie se percata de quiénes son los que están aquí como héroes, no en sus tumbas, pero sí en una suerte como de espacio de homenaje para sus vidas. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Entre Héroes y Tumbas. Hoy nuevamente desde la Ciudad de México nos acompaña nuestro maestro Diego José, y nos encontramos en la calzada de los poetas, aquí en el bosque de Chapultepec, primera sección. El día de hoy vamos a hacer este recorrido con nuestro amigo y nuestro maestro, el poeta Diego José, para acercarnos a algunos de estos poetas del siglo XIX, y vamos a hablar sobre su poesía, su trabajo y sobre algunas remembranzas de la vida, la pérdida. Quédense con nosotros en este episodio de Entre Héroes y Tumbas, hoy de gala porque contamos con la presencia de nuestro maestro Diego José. Muchas gracias. Vamos a leer poesía en torno a estos poetas que están en nuestra calzada. Pues Diego, estamos en la calzada de los poetas aquí en
Chapultepec, donde pues tú eres vecino, bueno, fuiste vecino, prácticamente era tu patio de recreo aquí. Y cuéntanos sobre esa experiencia, ¿no? O sea, ¿qué era el crecer, el venir a leer aquí sobre este parque, sobre este bosque? Sí, pues bueno, es el bosque sagrado de Chapultepec, que tiene pues árboles ancestrales y pues toda la historia que para nuestro país implica, desde el tema, ¿no?, mítico de la llegada de todo lo que fue después el Imperio Azteca, para que desde aquí se pudieron mover hacia la Gran Tenochtitlan y toda esta cuestión del mito, del retorno, ¿no? Uh-huh. Creo que esa es una parte muy significativa de la historia. Y sí, a mí me tocó pues crecer en un barrio aquí cerca de Chapultepec, en San Miguel Chapultepec, que forma parte de esta zona, y primero de niño venir a andar en bicicleta, a pasear acá con la familia, andar a patinar. Aquí aprendimos a patinar mis primos o algunos de los familiares. Y luego ya de adolescente venir a caminar y a leer y a escribir, ¿no? Sobre todo por lo que implicaba la inspiración de estar rodeado de los poetas. Por eso es la calzada de los poetas. Y quizá en esta cuestión de los símbolos que van cobrando importancia en nuestras vidas, ¿no? Los espacios tienen una función muy importante para significarnos, lo mismo que las cosas. Y en ese sentido yo tengo siempre sentí un lazo muy importante con este espacio, porque entre las inquietudes o las dudas de saber si uno puede realmente ser poeta, dedicarse a la literatura, qué caminos va tomando nuestra vida, qué amores vamos perdiendo. Sí te podría decir que fue un espacio en donde yo me encontré muchas veces conmigo mismo, ¿no? Uh-huh. En una soledad maravillosa la mayoría de las veces, dolorosa en otros sentidos, porque quizá algunos momentos de frustración, de fracaso, de dolor, también me permití este espacio, este recogimiento, sobre todo porque en aquella época, que era pues digamos los años 90, comienzos de los años 90, había muy poca gente, ¿no?, en movimiento. Acá sobre todo pues digamos no hay lo que se ha generado ahora, que tiene mucha más vida, ¿no? Se percibe que hay mucha más vida, ¿no? Que ya hay una especie de movimiento runner importantísimo aquí. Sí, ahora vemos que la gente corre y todas estas cosas, ¿no? Que está bien. El tema de la Casa del Lago, por ejemplo, siempre ha tenido muchísima actividad. Uh-huh. Sí tuvo una época en la que estuvo, digamos, como más cerrada y esto, pero siempre tuvo mucha actividad. Y aquí siempre se ponían mucho estos tenderos, ¿no? Creo que ahora están más profesionalizados, pero siempre había esta cuestión como muy de tianguis. No oficial, ¿no? No o sea, oficial, no con esto... ¿no? Y había una cosa también de... Estanquillos. Sí, sobre todo había como unos puestos con literatura ideológica, ¿no? Porque en la Casa del Lago había mucho movimiento, ¿no? Rojo. De jóvenes, ¿no? Como muy motivados en la cosa del movimientos de la UNAM y todo esto, ¿no? Entonces tenía como una escena, ¿no? Claro, ahí en la Casa del Lago pues había hecho todo cuestión de lo que platicamos hace rato de Arriola y las lecturas en voz alta, uh-huh, que las han recuperado ahora, ¿no? Y que de aquí surgieron mucho de lo de Voz Viva de México, de las grabaciones estas que tiene la UNAM de muchos escritores, ¿no? Por ahí está uno de Pacheco, hay una gran cantidad de autoras y de autores que han ido grabando, primero pues en los viejos acetatos, ¿no? Y ahora lo hacen ya de manera digital. Pero ahí comienza, digamos, estamos avanzando en la calzada de los poetas, que es este espacio a un lado, precisamente como dice más adelante el poema de Pacheco, el lago, ¿no? Está entre el lago y la fuente, dice, ¿no? Entonces, aquí nos habla de un poquito de ese espacio, ¿no? ¿Algún día llegaste a pensar en, o sea, este poemario que nos mencionas de José Emilio, del Silencio de la Luna, estoy respirando en el mismo lugar donde estuvo José Emilio, ¿no? O sea, estoy recorriendo lo que está describiendo. Sí. José Emilio, que es uno de nuestros grandes poetas, ¿no? O sea, igual como narrador creo que ha sido importante, pero José Emilio creo que tiene una sensibilidad para la poesía muy, muy importante, en lo que pues, recuerdo de su poesía, porque tampoco es que la haya leído toda. Recuerdo una presentación que hubo de una antología que estuvieron Alfonso Macedo y tú, que de hecho ahí compré esa antología. Editada por Era, ¿no? Justamente. Pero hay
alguna sensación con José Emilio que no está aquí, en esta calzada, ¿no? El último que está es Pellicer, que ya nos lo comentabas hace rato. ¿Y crees que debería estar José Emilio aquí? Sí, bueno, me preguntaste dos cosas, sí. Pero primero, sin duda, creo que sería una oportunidad muy bella para los gobiernos de la Ciudad de México o para el gobierno federal, o quizá para a lo mejor algunas iniciativas privadas o particulares, el poder poner a otras y a otros poetas, ¿no? Claro. Porque esta calzada pues se hizo en una época y pusieron poetas y autores más del 19. Bueno, obviamente comienza con los poetas novohispanos, ¿no? Pero digamos, abarca sobre todo esa parte importante que eran los poetas del 19. Y quizá por eso a José Emilio Pacheco le gustaba particularmente este espacio y por eso escribe ese poema de la calzada de los poetas, porque eran poetas que él conocía ampliamente, escribió sobre esos poetas, escribió sobre Acuña, escribió sobre Gutiérrez Nájera, escribió sobre Velarde, o sea, tiene esa importancia, digamos, la calzada, pero sería muy bello que se pudiera complementar con Rosario Castellanos, es decir, cómo se decide eso siempre será complejo, ¿no? Pero que tuviéramos nuevos bustos de poetas ya, sobre todo quizá del siglo XX, ¿no? Claro, sí, eso sería como muy bello, ¿no? Porque está el tema de Pellicer y lo de los estridentistas, que es como un poquito posterior, ajá, pero en realidad los bustos son de poetas, digamos, muy anteriores, ¿no? Sí. Y la otra pregunta que me decías de si esta sensación de sentir que uno está como en el espacio en donde nuestros héroes han estado, ¿no? Esto claro, de entre héroes y tumbas, ¿no? Yo creo que ese es el gran homenaje que uno trata de rendirle a las personas que hemos amado, que no necesariamente son cercanos en nuestras vidas personales, pero a través de la literatura. Y para mí, desde muy joven, eso siempre ha sido muy significativo, ¿no? Es decir, ¿qué nos atrae a veces de los lugares? El simbolismo, el significado que tienen. Y en aquella época, pensar que estaba, es decir, el decidir venir a escribir, a llenar mi libreta de palabrejas, intentos de versos, o de empezar a sentir eso, era porque pensaba yo que José Emilio pudo haber escrito el poema aquí, por ejemplo, ¿no? O que quienes pudieron haber estado en algún momento en esta calzada, ¿no? Sí, sobre todo pensando que a los poetas, pues luego de repente nadie nos pela, nadie nos hace caso. Entonces nosotros somos los que a veces vamos buscando como esos faros, esas guías. También por eso hay esa fascinación a veces a ir a los cementerios, a buscar justo, ¿no? Esas huellas, decir, aquí está enterrado tal autor o tal artista, ¿no? Y se vuelve, pues hay una fascinación en esto, ¿no? Más allá de las cuestiones culturales, de lo que implica el tema de los campos santos para nuestra cultura, pero creo que esa cuestión de identificarnos, ¿no? Piensen también pues a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Como hay pues lugares a donde, digamos, peregrinaciones a donde se va, ¿no? Exacto. A buscar la tumba, y también un poco los bustos, ¿no? Los cenotafios, ¿no? Que son esta forma de reconocimiento, ¿no? Y algo que, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos en el Panteón Jardín, justamente hay un texto de Pellicer en la tumba de Jorge Negrete. Recordarán que hay un fragmento no es un fragmento, es un poema de Carlos Pellicer, y que mencionábamos que era un poco redundante, ¿no? Quizás pudo haber sido más concreto, siendo poeta pensaríamos que pudo haber sido más concreto. Puede que haya sido una chamba de encargo también y pues que no hubo inspiración, también, ¿no? Entonces claro, a lo mejor fue como de me pidieron tantos párrafos, tantos versos, pues los complementamos. Sí, aquí está Antonio Plaza, mira, por ejemplo, ¿no? Sí. Antonio Plaza, pues es un poeta, digamos, muy poco leído, ya creo que completamente desconocido para la mayoría de las generaciones. De hecho, por ejemplo, en la antología yo traje una antología vieja que era una de las antologías que yo leía, porque era de las cosas que tenía la biblioteca de mi padre, que es esta de antología de poesía mexicana, y que la selección y las notas son de José Emilio Pacheco. Entonces, claro, justo precisamente aquí en donde está el de Plaza,
dice José Emilio Pacheco que él lo incluye en la antología a pesar de que había sido un poeta como poco aceptado, con un reconocimiento más popular, porque dice Pacheco que es un poeta que había sido como muy de cantina, por el tono de sus poemas. Es un poeta del siglo XIX, él muere en 1882, y los temas que trataba quizá eran poco, no sé, poco académicos, ¿no? Poco bien, digamos... Muy comunes para la poesía, muy comunes, ¿no? Para la poesía, ¿no? Y que él le quiere rendir de alguna manera, o sea, dice Pacheco que incluso había sido como, dice, vive y muere como un poeta maldito, en el sentido de su conducta asocial. O sea, que el tipo debió haber sido, pues, un poco complicado para esa época, ¿no? Dice, la poesía de plaza escenifica en el escenario de sus versos el drama de su propia desdicha y de nuestra ruptura con la sociedad. Y que, dice, su inclusión aquí intenta cuando menos rescatarlo del limbo, que es lo que quiere hacer Pacheco, ¿no? Y pues es un poeta eso, que quizá, como suele suceder en la historia de la literatura, pues se va cribando, se va perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poema de Abrojos, vamos a leer un fragmentito de Abrojos nada más, ¿no? Vino después otra edad y pasiones irritantes se alzaron como bramantes olas en la tempestad. Me desbordé en la maldad, cual se desborda el torrente, y entre crápula indecente y en indecentes amores, saqué del alma las flores, cubrí de sombra la frente. Ahí está un poco esta idea de lo que decía de poeta maldito. Ajá, claro, como quizá de lo que se estaba conociendo de la poesía europea, de la poesía francesa, ¿no? Pues ahí está Antonio Plaza, quizá pues es una forma también de despertarlos, ¿no? Un poco de la muerte, ¿no? ¿Quién habrá sido la última persona que menciona un poema de él frente a su gusto? Eso es ¿no? yo, por ejemplo, en las antologías es donde uno puede ir viendo cómo va desapareciendo, claro, ciertos autores de la nómina, ¿no? E incluso, por ejemplo, autores que ahora vamos a ver que en algún momento fueron considerados poetas, pero que en realidad su mayor trascendencia fue como narradores, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, es una tristeza ver el mantenimiento que no se le ha dado, ¿no? a los bustos de los poetas, ¿no? Y la letra arrancada, que además me parece que no fuera tan costoso, ¿no? Lo que sí tiene bello esta toma que tenemos hoy es la telaraña, ¿no? Y el árbol, cómo es el paso del tiempo, que al final es más fuerte la naturaleza que nuestras pretensiones, ¿no? Y eso creo que le hubiera gustado mucho a Acuña, ¿no? Saber que su rostro está cubierto por las telarañas y los restos de hojas que han caído sobre su memoria, ¿no? Creo que eso le gustaría, le generaría cierta fascinación. Bueno, Acuña es uno de nuestros poetas más celebrados, quizá poco leídos realmente, porque en alguna época fue de los poetas más recitados por el Nocturno, ¿no? Nocturno Rosario. Pero aparte también, pues se le proyectaba en su momento como que iba a ser el gran poeta si no hubiera sido que su muerte fue prematura, ¿no? Que estábamos sacando cuentas a los 24 años, es que toma cianuro de potasio, si no me equivoco, por una desilusión amorosa, y antes escribe Nocturno a Rosario, ¿no? Pero se creía que era gran poeta. Hay una serie de mitos y de leyendas en la cuestión de la muerte de Acuña, ¿no? La famosa Rosario era un personaje muy importante porque era una mujer que había de alguna manera provocado cierto enamoramiento en el medio, ¿no? Tanto en él como en otros poetas que la admiraban y que la deseaban, ¿no? Y que estaba muy presente como, digamos, como musa o como figura de estos poetas, ¿no? Y se le achaca, ¿no? En la cuestión de lo de la muerte, aunque en realidad Acuña pues, ya traía una serie de cuestiones de salud, una serie de cuestiones de
ahora diríamos de depresión, ¿no? Que en ese tiempo quizá no se podían perfilar o reconocer. Pero la cuestión del poema, pues de alguna manera es el que hace que se le señale. Pero me parece que habría que quitarle un poco, desmitificar esa parte de Rosario, porque al final era también una cuestión muy romántica, ¿no? El tema del suicidio es un tema también muy romántico, ¿no? Y muy recurrente en los poetas, aparte, ¿no? Y la anécdota sobre todo es que Juan de Dios Peza encuentra a Acuña, ¿no? Manda llamar, ¿no? Pues a los otros compañeros para que le ayuden, ¿no? Y de ese momento se dan cuenta precisamente que ha consumido una cantidad muy fuerte de cianuro, ¿no? Y Peza, de alguna manera, es quien hace el señalamiento como de... Pues dicen que, de hecho, bueno, hay por ahí unas historias que en el funeral la increpan directamente a ella, ¿no? Y le dicen, por tu culpa este vato, ¿no? sí, ¿qué hiciste? ¿Qué le hiciste a Manuel, poeta, ¿no? Y habría que quitar esos... Marco Antonio Campos lo ha hecho porque él tiene un libro muy hermoso que se llama Las ciudades de los desdichados, me parece, estoy casi seguro que es el título, en donde cuenta varias vidas de poetas en sus ciudades, ¿no? Y obviamente le dedica una parte a Manuel Acuña. Y en el ensayo que él escribe de Manuel Acuña, con la sensibilidad, el conocimiento que tiene Marco Antonio Campos, pues él menciona precisamente toda esta relatoría, toda esta historia, y él precisamente dice, bueno, habría como que desmitificar esa parte, ¿no? Y más bien, en todo caso, habría que tratar de entender qué había pasado en la vida de Manuel Acuña y también en su situación de pobreza, porque él se encontraba en una situación de pobreza importante, ¿no? Que también había medrado su salud y que había generado, pues... También era estudiante de medicina, ¿no? Era estudiante de medicina también, ¿no? Bueno, pues ese es Manuel Acuña, ¿no? Y aparte, digo, nada más... Qué curioso que enfrente, justo en contraesquina de la tumba de Manuel Acuña, está este árbol también que está... Ah, sí, ¿verdad? Que estamos viendo este sabino, hueco, que yo creo que también le hubiera encantado, ¿no? Sí. Esta figura aquí que sigue vivo el árbol con un hueco. Y que tiene estas escrituras de los enamorados, ¿no? Eso creo que también le gustaría a Manuel Acuña, ¿no? Quizá de los amores no logrados, aquí amarte duele, ¿no? Duele, Y aquí fue Roberto y Leo. Leo, hay un montón, ¿no? Grecia y Gire, hay un montón de... Beto y Jaime, Forever, pero... Este es curioso, ¿no? De que este árbol, ¿no? Miren, aquí está muy bella. A más E, ¿no? Y aparte también hablando de la permanencia, ¿no? Que cuántas de estas parejitas seguramente ya no son. Ya no lo son, ¿no? También, ¿no? ¿Cuántos estarán muertos? Igual, ¿no? También ¿Cuántos? Sí. Por el tiempo, ¿no? Porque no sabemos desde qué época, por ahí debe haber algunas fechas, ¿no? Quizá mucho reciente. Por supuesto que desde una cuestión como muy medioambientalista, pues siempre diría una cuestión de por qué le marcan al árbol, ¿no? Pero hay una cuestión ahí como muy, que yo pienso cultural, ¿no? Que tiene que ver con esto de fijar el tiempo, ¿no? Y marcar que es la relación, ¿no? El amor, porque al final el amor es efímero en muchos sentidos, el amor es algo que pasa como una llamarada y que se extingue muchas veces en ese fuego de los celos, en ese fuego de la cotidianidad, fracaso, de los problemas, de el engaño, de todo esto. Y aquí hay una cuestión donde se dice, pero permanecimos, ¿no? Como dice, en el vientre del árbol. Hay un poema de Borges, ¿no? Que dice que la intensidad es una forma de eternidad, ¿no? Así Entonces, es. de alguna manera, en este instante donde pusieron aquí sus nombres, pues fueron eternos, aunque... Sí, y ahí está con el... Buen Manuel Acuña, que nos ibas a compartir un poema de Manuel Acuña. Quizá valemos a lo mejor un pequeño fragmento de algo de Manuel Acuña. También estuvo muy enamorado de Laura Méndez, ¿no? Que escribe este poema Laura, ¿no? Y vamos a leer un poco un fragmento de... Quizá podemos leer de... vamos a leer algo de Hojas Secas, que son estrofas más pequeñas, ¿no? Mañana, que ya no puedan encontrarse nuestros ojos y que vivamos ausentes, muy lejos uno del otro,
que te hable de mí este libro, como de ti me habla todo. Creo que queda muy bien con el árbol. Sí, no. Esos poemas ahorita no, porque es muy temprano. Para recordar pero... esos amores efímeros, ¿no? Sí, claro. Y todo lo que se va llevando el tiempo, ¿no? Y precisamente el ahuehuete, que también es un árbol que su característica es la longevidad, ¿no? Claro. O una tendencia. Una tendencia es la longevidad. Por eso el ahuehuetes es el viejo de aguas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que aquí en el bosque hay muchos ahuehuetes, ¿no? Y nos estabas comentando sobre pues esa época en la que tomas una decisión de vida, en el sentido de que tú te asumes como poeta y que decides vivir tu vida en torno a la poesía. Este lugar es importante en esa decisión. ¿Nos podrías contar un poco? Sí, el lugar es muy, bueno, para mí es, como lo mencionaba, fue muy importante porque representó un espacio en el cual podía yo venir a encontrarme conmigo mismo, a leer, a escribir, ¿no? A tener la tentativa esta de la inspiración que proviene precisamente como de espacios así, quizás una imagen muy romántica, quizás una imagen muy idílica de la idea del poeta, ¿no? Mucho era por la cercanía de donde yo vivía, ¿no? Cuando yo decidí, muy joven quizá. Diego, el poema que nos compartiste forma parte de un libro. ¿Nos podías hablar un poco, por favor, de él? Bueno, en realidad es un proyecto inédito, ¿no? Es un trabajo que no está publicado. Este es un material que hice yo en casa para obsequiarle a mi hermana, una especie como de impreso absolutamente artesanal y casero, porque son un conjunto de poemas sobre la muerte de mi padre y de mi madre, ¿no? Mi padre murió en el 2019 y mi madre en el 2024. Entonces, en el lapso de ese tiempo, pues fueron surgiendo poemas vinculados, pues con este paso, ¿no? De alguna manera por la orfandad o por esta entrada en la orfandad. Y también algunos poemas que de alguna manera, pues tenían que ver con un poco con ese tono medio elegíaco, ¿no? Y de ahí surgió el incluir este poema, ¿no? Como parte de esas revelaciones, ¿no? Por eso está este pequeño librito, ¿no? Yo le puse imágenes de mis padres, ¿no? O sea, es realmente una cosa como muy personal, no es algo publicado como tal, ¿no? O sea, es el material y todo hecho en casa, ¿no? Ahí está mi madre, que es una hada. Bueno, ella decía que veníamos de las hadas. Ese soy yo. Y acá vienen pues precisamente los poemas. Es mi padre, que ya poco después falleció. Ahí está mi padre, pero era un joven muy atractivo, vaya. Ahí está conmigo también. Acá están ambos, ¿no? En una época en la que, pues, esos años 70, los peinados, ¿no? Entonces es un libro, para mí es un libro muy entrañable. Fue un regalo que le hice a mi hermana y ahí se incluyó el poema, ¿no? Vamos a leer un par de poemas. Voy a leer sobre el responso a mi padre. El responso a mi padre. Voy a leer el primero. Padre se ponía los lentes para decirnos algo que requería la mayor atención posible y sin embargo cerraba los ojos bajo los lentes como quien necesita ver un pozo y no le alcanza lo de afuera para escarbarse el hueso del lenguaje en la raíz de los recuerdos. Y por el solo hábito de la mirada y el cansancio se dejaba los lentes con los ojos cerrados para esperar que los anteojos le devolvieran los nombres, las fechas, lo que por tanto tiempo abandonó como mi infancia, y mientras nos iba diciendo se quedaba dormido tan chueco y tan desvencijado, cobrándose los años de vigilia, las obligaciones del ver y los estragos de la rectitud. Padre anteponía sus lentes para decirnos algo con la severidad del juez, pero se quedaba dormido con los inútiles anteojos viniéndosele abajo, en el borde de su larga nariz y en el resuello de un olvido. Ese es uno de los poemas de responso a mi padre, que era el recuerdo cuando ya estaba grande, ¿no? Y lo veía yo esto ya reducido, ¿no? Había sido un hombrón de 1,82 centímetros, ¿no?
Y un poema respecto a mi madre, quizá del otro lado, ¿no? Hay un poema que me gusta mucho porque es precisamente a partir de una foto, ¿no? Cuando a veces cuando tenemos estas experiencias, ¿no? Vuelve uno a verlos en su juventud, ¿no? Y es muy curioso darse cuenta cuál es la imagen de la madre o del padre que tenemos en la memoria detenida, ¿no? A veces es un hombre viejo o una mujer mayor, a veces es el joven el que estuvo cuando no éramos niños, ¿no? Entonces de pronto nos saltan estas fotos viejas, estas cosas a las que va uno, ¿no? En ese homenaje también finalmente son, en parte son nuestros héroes, ¿no? No siempre los padres lo son, a veces son villanos, ¿no? Pero a veces sí lo son también, ¿no? O uno construye ese relato, ¿no? Entonces aquí está esas fotos y es un poema que precisamente se llama Álbum de Fotos y que era también un homenaje a las mujeres que yo amo de mi familia, ¿no? Antes te miraba con la costumbre a cuestas de los años que fueron definiendo nuestros rostros y nuestras formas de mirarnos. Miro tus fotos de joven y en ellas se asoman mis hijas, mi hermana, mis sobrinas, las mujeres que vinieron de ti con tu suavidad y tu valentía. Tal vez se asoma un yo que se hace niño, un yo a quien se le sale el padre conforme los años se le vienen encima, pero que esconde ahí bajo el recubrimiento de las fisuras y las exigencias el dulce gesto que aprendió mirándote de niño. No, ya, vámonos todos, ya. Es un poema para mi madre, para mis hijas, mis sobrinas, mi hermana, que uno va descubriendo, ¿no? Eso, cómo se van pareciendo, qué es lo que trae uno de atrás, ¿no? Yo mismo me voy dando cuenta a veces, que ya te sale el padre, que se me sale mi papá, en la forma en la que me siento, a veces en los gestos, como cuando algo me cansa, me fastidia y pongo esa cara que él me ponía a mí, a veces se la pongo yo a los otros y digo, ese no soy yo, es ese cabrón que está ahí asomándose por mis ojos y mi gesto, ¿no? Pero es una parte dolorosa, pero también es una parte linda de reconocimiento, ¿no? A veces esos movimientos que caminamos, ¿no? Que uno dice, no, ya, caminando como el viejo, ¿no? Sí. Y el recuerdo a veces es hermoso y a veces no lo es, ¿no? Hay cosas que uno guarda también en herida y es importante también colocar esa realidad, ¿no? Pero creo que mucho de lo que yo le debo a lo que escribo provino por un lado de mi padre, porque mi padre fue quien me dio el primer Becker para aprenderme rimas, ¿no? O sea, apréndete esto, porque además a él le gustaba recitar poemas de repente, ¿no? Es una forma muy declamatoria, pero le gustaba esto y leernos algunos poemas, ¿no? Y de ahí la forma que yo tenía para acercarme a él, el lenguaje que podía romper el abismo que a veces podía mediar entre ambos, era curiosamente la poesía. Entonces, cuando él muere, yo precisamente dije, bueno, pues yo comprendo que yo en muchos aspectos, en otros no, pero en muchos aspectos, escribo ¿no? Para y en contra de mi padre en muchos momentos, ¿no? Y siempre pensé que la vena de la poesía venía porque había un hecho, una anécdota específica, es decir, apréndete estos poemas, ¿no? El anhelo de que él quiso escribir. Y la forma de decirle, yo sí pude, ¿no? Claro. yo estoy más macizo, ¿no? Ajá. Pero era la forma también era una forma de buscar su mirada, su aprobación, ¿no? Y por otro lado, me había quedado yo un poco como con esa idea, ¿no? Sin embargo, cuando mi madre se va envejeciendo y estuvo muy enferma, descubrí, ¿no? Que había una fuerza de su forma de ver las cosas que eran absolutamente poéticas sin tener el lenguaje. Entonces había una especie, como decir, la parte salvaje de la poesía, la parte más emocional de la poesía, venía en muchos sentidos de mi madre,
y el lenguaje venía de mi padre, ¿no? O sea, como la forma venía de él, el cuidado, pero el arrojo, esta parte de mirar siempre desde una especie de transparencia, que es lo que yo busco, creo que proviene de ella, ¿no? Y sobre todo también me daba yo cuenta, porque luego me escribía a mi mamá unos textos, ¿no? Del WhatsApp, y escribía, o sea, con unas faltas de ortografía, sin comas, es un desastre de escritura, ¿no? Y había que descifrar todo ello, pero con un impulso maravilloso, ¿no? Y de ahí surgió precisamente este poema. Voy a darme la oportunidad de leerlo acá con ustedes, ¿no? Precisamente de darme cuenta de eso, ¿no? Y dice, así como los boleros, y dice: mi madre escribe como le suenan las cosas, según le amanecen los días, y el día puede alzar a gritos su luz frondosa o andar muy gris y afónico de lluvia. Mi madre aderezó con su pezón mi lengua, dio forma a la cavidad de mi boca con su pecho. Mi padre la llenó de nombres como una pesada valija de exigencias. Mi madre nunca pudo con las normas. Su decir y su ser danzaban frágiles a las afueras de mi padre. Nunca le importaron las tildes ni los contratiempos. Por eso escribe como le suenan las cosas. Mi padre hablaba poco, pensaba mucho qué decir. Mi madre siempre está diciendo algo. Mi padre nombraba en silencio los mandatos que mi madre recortaba en figuras de papel crepé. Era difícil que permanecieran juntos. Cuando nuestra casita de muñecas se quebró, tuve que tragarme el cardo de sus silencios. Mi madre empezó a quedarse callada y se le encorvaron las luces. A mí me dolía la lengua por lo que nunca dije. Mi madre me dio con su leche la bronca yegua de la poesía. Mi padre la montura del lenguaje. Y yo me fui cabalgando sobre los lomos de la noche. Ah, sí, sí. Pues gracias. Gracias también por este momento. No había yo leído esto así en abierto, ¿no? En público. Lo habíamos leído en casa con mi hermana, con Rebeca, con mis hijos, ¿no? Es un libro para mí muy entrañable en el sentido, aunque pueda llegar en su momento ya a publicarse. Sí, ¿no? ya. Quizá, ¿no? Ya cuando uno lo publica ya es otra cosa. Uh-huh. En este momento pues esto como algo muy personal, algo hecho en casa para eso como compartirlo, ¿no? Ahora en Muertos, que les pusimos ofrenda, pues les puse ahí el libro, ¿no? Pues llegamos con Sor Juana. Sí, Sor Juana, bueno, pues yo creo que un pilar aquí fundamental en la Calzada de los Poetas, ¿no? Sobre todo... Y de toda la literatura. Español. Sí, en hispana, ¿no? O sea, no solamente la literatura mexicana, sino pues todo lo que marca Sor Juana en la trascendencia del barroco, en la trascendencia también de ella como figura, ¿no? Porque claro, yo creo que digamos, ha logrado traspasar no solamente, digamos, la herencia que nos ha dejado en la cuestión literaria, sino que a nivel cultural, pues todo lo que hay alrededor de ella en cuanto a los estudios que se hacen sobre su época, sobre lo que escribió, no nada más de poesía, de música, de cocina, de tratados, que ella estaba tan interesada en estas cosas, ¿no? Y sobre todo que ya incluso hay estudios que son sorjuanistas, ¿no? O sea, específicamente ya hay un espacio para estudiar simplemente la vida y obra de Sor Juana. Sí, sí. Juana de Asbaje, por nombre natural, no con el nombre que se le dio dentro de la religión. Y sobre todo también el símbolo, ¿no? Que finalmente también ha ido representando ella, claro, para los movimientos, ¿no? Que en este caso sobre todo movimientos feministas o algunos movimientos que vinculan las cuestiones de identidades, también la han tomado como bandera, la han tomado como parte de la representación. Claro, hay estudiosos que dicen, bueno, ¿qué es más importante? Si la obra, claro, ¿no? O no. Pero creo que lo valioso está en la recuperación constante y continua de las generaciones, tanto de la figura como de la obra, porque al final los poemas se van filtrando, ¿ves? Exacto. Las generaciones van filtrando los poemas y los van recuperando. Yo pienso que eso es muy importante, es valiosísimo, ¿no? Claro. Y sobre todo que pues hay mucho material para conocerla, ¿no?
Y bueno, algo que habíamos notado, tal vez ustedes ya desde las primeras vistas, es que estos fragmentos de los poemas de los autores, bueno, en este caso de la autora, tienen forma de lápida y pues nos parece un detalle lindo el que tengan un texto del autor, del escritor, bueno, de la poeta en este caso. Y pues aquí hay un fragmento de Redondillas. ¿Te gustaría leerlo, Diego? Sí, podemos leerlo. Cada poeta tiene su homenaje a través de las palabras. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis, pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende, sí que es ingrata ofende, a que es fácil enfada. Unas redondillas de Sor Juana, que esta poesía quizá es la que más ha ido perdurando, claro, ¿no? En lo que se conoce, se repite, se reproduce más de Sor Juana, ¿no? Quizás es más difícil, obviamente, el conocimiento de Primero Sueño, que platicábamos hace un momento, por la extensión, pero también por la complejidad de los símbolos que maneja. Así es. Es un poema, Primero Sueño, que además tiene, digamos, como integra mucho de lo que la cultura de esa época aspiraba como contener, ¿no? Elementos mitológicos, elementos que para Sor Juana además eran muy importantes, ¿no? De filosofía, de astronomía. Entre la religión también. Entre la religión, ¿no? Pero este ascenso que hace el alma, ¿no? Porque finalmente es un viaje místico, es ese ascenso del alma que hace, que va a contemplar, ¿no? A obtener una visión del universo. Claro. Y desde esa visión del universo empieza a mezclar, incluso podemos decir, algunos elementos simbólicos que no solamente son cristianos, ¿no? Que hay latinos, que hay una resonancia de pronto ahí también sobre algunas cuestiones más de la cultura mexicana, ¿no? Y que tiene precisamente una visión como filosófica, ¿no? Quizá el poema tiene elementos más, tiende más hacia esta cuestión racionalista de la época, es decir, como esta cuestión del pensamiento, ¿no? Del gran pensamiento, y que en Sor Juana aparece, pero al final es ese viaje místico, y por eso el poema termina con esta caída, ¿no? Del despertar, claro, del alma, ¿no? Que finalmente es un poema en ese sentido como muy platónico también, ¿no? Tiene, claro, este viaje del alma y regresa al cuerpo y despierta, ¿no? Esa es, digamos, la obra, una de las obras más estudiadas, por supuesto. Exacto. Pero sí, quizá para el público general es un poco más difícil poder acceder, ¿no? En cambio, el tema de las redondillas, de este tipo de poesía, es la que más ha perdurado en la memoria colectiva, ¿no? Y pues tan solo, ¿no? La integración de Sor Juana a la cultura popular desde los billetes de 200 pesos. Claro, ahí están, ¿no? O sea, Sor Juana está presente en la vida del mexicano. Claro, hasta decimos una Sor Juana para el oficial. Y eso creo que es... No, para el oficial no. Bueno, para el policía. Menos. Pues llegamos hasta aquí, hasta el busto de Ramón López Velarde, el gran poeta Ramón López Velarde, conocido por el poema La Suave Patria, entre otros, pero creo que coloquialmente es el que más se le conoce. Y Diego, ¿qué nos puedes compartir de Ramón López Velarde? Bueno, pues toda mi devoción, ¿no? Eso sí es... Para mí ha sido uno de los poetas más reveladores. En cierto momento uno descubre la poesía de López Velarde y te encuentras con una complejidad, ¿no? de lenguaje, de una sensibilidad que de pronto te obliga a pensar y a sentir de una manera distinta, ¿no? Creo que para mí eso es sobre todo la poesía de López Velarde. Es cierto que La Suave Patria es lo más conocido porque en algún momento incluso se le ha denominado como el segundo himno nacional, sí, ¿no? La belleza sobre todo de la musicalidad de La Suave Patria creo que es algo que hay que resaltar, ¿no? Pero hay una parte que a mí me importa mucho o me conmueve mucho de La Suave Patria, el momento en que se escribe, que estamos hablando de la época de la Revolución Mexicana, bueno, ya avanzada la Revolución Mexicana, pero sobre todo en una época más que de revolución, de revueltas en diferentes lugares, ¿no? Y
López Velarde nos está diciendo, volvamos a esta idea de la suavidad, no de la dureza, ¿no? No de la dureza de la patria, no de esta figura como militar o esta cosa patriarcal de los signos y de los nacionalismos, sino nos dice, vamos a la vida íntima, hay que asomarnos a dónde está el verdadero ser de nuestro país, la esencia del país. La esencia del país, ¿no? Y ahí en la Suave Patria encontramos esa intimidad, esa cercanía, esa luz, ¿no? Claro, después quizá lo han utilizado maliciosamente algunos políticos como estandarte o como forma incluso de divulgación turística, pero creo que ahí está el poema. Es un contraste además, por ejemplo, de otro poema de él que es el Retorno Maléfico, ¿no? Que es un poema que él escribe al volver a Jerez y descubrir el pueblo devastado por la revolución, o sea, por el paso de las fuerzas, tanto los federales como los villistas. Zacatecas vivió una crudeza de violencia muy fuerte. Hay escritos en donde se da testimonio de lo que eran capaces tanto las tropas federales como los revolucionarios de los villistas en esa zona, ¿no? Entonces López Velarde escribe el Retorno Maléfico, que es no vuelvas al pueblo, ¿no? Es esta cuestión de decir, no regreses. Y eso tiene mucho que ver con nuestro presente, ¿no? Porque cuando uno piensa en la devastación de los pueblos, por el paso del crimen, por todo lo que ha sucedido, hay pueblos que se han convertido en auténticos pueblos fantasmas, en zonas de una penuria, ¿no? Y volvemos a ese poema, El Retorno Maléfico de López Velarde. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calle en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda, han de rodar las quejas de la torre acribillada en los vientos de fronda. Y la fusilería grabó en la cal de todas las paredes de la aldea espectral negros y aciagos mapas, para que en ellos leyese el hijo pródigo al volver a su umbral, en un anochecer de maleficio, a la luz de petróleo de una mecha, su esperanza deshecha. Ese arranque, ese inicio del Retorno Maléfico es tremendamente contundente, ¿no? Este regreso al paraíso y el paraíso convertido en el infierno. Y dice, y la fusilería, o sea, de los fusilamientos dejaron las marcas sobre los muros, y él observa, el hijo que vuelve, el hijo pródigo observa esto que han convertido, ¿no? Las guerras, esto que convierte la política, esto que convierte, ¿no? El paso de la ambición del hombre por el mundo, ¿no? Y que es el espejo, digamos, oscuro de esa otra suave patria, ¿no? De decir, esa belleza, esa suavidad, pero está este lado turbio. Oscuro. Y nosotros tenemos también esos contrastes. A mí me parece que el poema y la poesía de López Velarde es muy vigente para nuestro tiempo, porque incluso hay una forma en la que él utiliza los epítetos, en la que utiliza las construcciones, que hay una especie como de cierta violencia interna en el lenguaje, ¿no? Y me parece que va muy acorde a lo que poesía incluso que se está escribiendo en nuestro tiempo y relacionada con la violencia de nuestra época representaría, ¿no? Además de toda la poesía, por supuesto, que escribió López Velarde sobre sus emociones, esta cuestión de la que él hablaba, ¿no? De la combustión total de mis huesos, ¿no? Hay que escribir con eso, es un llamado de atención para nosotros poetas, ¿no? Sí, de escribir con esa intensidad, con la combustión, con esa intensidad. Es una pena, ¿no? Que no se puedan arreglar las letras de López Velarde, ¿no? ¿Sí? ¿Por cuántos años tendrá esto, Diego? Estos que fueron edificados. Yo la verdad más o menos. Hay que revisarlo y lo podemos comentar. Pero, digamos, esto... Más de 50 años. No, esto más. Tiene
no, muchísimo más, ¿no? Por eso la mayoría de los poetas son del 19, por eso el último, digamos, más, el que era Pellicer. quizá como el reciente era Pellicer, pero esto tiene muchísimo tiempo. Yo creo que en la guía debe de decir desde cuándo se edificaron los bustos de los poetas en la calzada, ¿no? Pues si quieres, ahorita que estamos aquí de frente, vamos con Pellicer. Vamos a ir a ver a Pellicer. 1914 fue creada. Ah, bueno, Pues ya, más de 100 años. 1914 tiene más, ¿no? 101 años. 101 años, No, la 111. calzada de los poetas. Y los bustos. Bueno, ya pudieran hacer algo, ¿no? Sí, yo creo que ya sería necesario que incluso, como dices, se le diera una vigencia diferente, ¿no? Con nuevas caras. Sí, quizá con otros, creo que hay poetas que ya pueden Figurar aquí, sí. sin duda, ¿no? Por ejemplo, Pacheco, yo diría que Como Pacheco. Pacheco debería de estar. Rosario Castellanos, que ahora Rosario estamos terminando de Castellanos. celebrar el año de su centenario, por ejemplo, ¿no? Enriqueta Ochoa, yo Bueno, Enriqueta, no, sí, Enriqueta. tú lo vas a poner. Sí, ese sería maravilloso, ¿no? Y vamos a ver ahora qué dice. Hemos pasado ya por varios caminando, ¿no? De los que no leímos algunos, pero hay de diferentes épocas, ¿no? También está Diferentes Gutiérrez Nájera, estilos, por ¿no? ejemplo, ¿no? Sí, de diferentes tiempos, ¿no? Llegamos aquí con Pellicer, Con que Pellicer. hacíamos el comentario que él no es su torso desnudo, pues con una imagen del tabasqueño. Pero aparte que yo los pocos bustos que recuerdo de Pellicer siempre son sin playera, no sin camisa. Yo no he visto tanto. Recuerdo sin guayabera, sí, recuerdo guayabera. tres, bueno, sin guayabera justamente. Pero recuerdo tres y los tres está con el torso de... También eso era un estilo, era una forma en la que se hacían el busto, que precisamente era el corte, ¿no? Del pectoral hacia el rostro, Claro. y tenía que ver con una cuestión escultórica, ¿no? Sí. Por eso vimos que había un par, ¿no? Aunque está esta cosa quizá más manierista en algunos de los autores, sobre todo de los anteriores, por ejemplo, que tienen la vestimenta, ¿no? Está como más elegante, ¿no? Y aparte Los cuellos, ¿no? el giro del Las- rostro, ¿no? Que está. Sí, yo creo que están viendo hacia enfrente. Es diferente, ¿no? Es que yo creo que este es el que más destaca, moderno, sí. podemos decir que es el más moderno, ¿no? Y también aquí está en una pequeña cúpula de hojas y de luz, ¿no? Una enramada. Uno de Sí. nuestros poetas solares más Sí. más luminosos, ¿no? Y más sensoriales. Yo creo que la poesía de Pellicer, por su sensibilidad, su capacidad de observación, ha trascendido. También es cierto que hay poetas que se van dejando de leer de pronto, ¿no? Como que se van volviendo muy epocales, ¿no? ¿Sí? Hace un momento nos estabas diciendo, Jaime, en los versos de Pellicer. De trópico. Me diste las manos llenos de sol, todo lo que yo toque se llenará de color, ¿no? Todo lo que yo toque, ¿no? Tiene que ver precisamente con esa fuerza. Dime. Bueno, ahí está. estamos con trópicos, ¿no? Vemos, si quieren, acá también la pequeña como lápida, ¿no? Que tiene esta figura, ¿no? Disculpe las- Viendo precisamente que pues hay una lápida dentro de un poema, digo, ¿qué resistencia consideras que nos ofrece la poesía respecto a la muerte? Digo, finalmente el canal que tenemos, vamos a panteones y pienso mucho cuando estamos recorriendo los senderos, las tumbas, los epitafios, ¿qué resistencia tiene el hombre respecto a la muerte o la poesía? ¿Qué papel puede jugar en ese aspecto? ¿No? Digo, porque todos hemos tenido pérdidas y ¿qué juega la poesía en...? Yo creo que hay una relación bien importante. Finalmente, la persona humana que tiene esta necesidad de trascender, ¿no? Sí, de permanencia. De permanencia, ¿no? Creo que de ahí surge mucho de la necesidad poética, porque la necesidad poética permite que traslademos las grandes experiencias humanas del dolor, del placer, del amor, del descubrimiento, del asombro, a las palabras, que sigue siendo nuestra vía más, digamos, relacionada con nuestras formas de lenguaje. Lo puede hacer la música, por supuesto, lo hace Claro. extraordinariamente la pintura, las artes visuales, pero me refiero a esta relación de que el lenguaje oral y el lenguaje escrito tienen que ver o representan mucho lo que como especie nos identifica, ¿no? Que es precisamente la palabra. Y la palabra hace permanente lo que somos.
y la palabra escrita pues al final lo fija, y la palabra poética pues sigue siendo la más alta de las alocuciones humanas, ¿no? La capacidad emocional de poder pasar eso que nosotros vivimos, que no lo podemos pasar de otra forma, digamos como de experiencia, que no sea a través del arte, ¿no? Ya sea la música, la pintura, y en este caso sobre todo la poesía, ¿no? Yo creo que pues bueno, para mí en ese sentido lo es todo, ¿no? Sí, me debo completamente a la poesía. Oye, ahorita te lo comento porque bueno, Nos queda 2%. Bueno, ahorita ya más terminamos. Te lo comentaba precisamente porque ahorita que nos compartiste tus poemas donde incluyes la figura de tu padre y de tu madre, pues sí hay, uno se conmueve y forma por un momento parte de esa sinergia, ¿no? Parte de esa energía y hasta cierto punto parte de esa permanencia, ¿no? Que al final el poema congela ese minuto, ¿no? Sí. En algún tipo de eternidad. Lo congela y a la vez lo lleva a la vida. Exactamente. Porque Sí, cuando lo leemos, cuando contactamos con el poema, vuelve a aparecer la emoción. Entonces podemos leer un poema como nos sucedió, ¿no? De alguien que lo escribió hace un siglo o alguien que lo escribió hace 200 años, y en el momento en que lo recuperamos, algo sucede en nosotros. Y esto, esa es, digamos, la alquimia, ¿no? De la palabra y del poema, ¿no? Que nos da precisamente ese sentido. Sí. Pues es un gusto contar con la presencia del poeta Diego José. Seguimos aquí, es la primera sección del Bosque de Chapultepec, si no me equivoco, en la Calzada de los Poetas. Seguimos en Entre Héroes y Tumbas. Díaz Mirón es una figura muy significativa, primero por la calidad de su trabajo, ¿no? Digamos, esta parte como de orfebrería poética, el tratamiento que le daba a él precisamente a las palabras. Él llega a tener una obsesión, ¿no? Como los poetas simbolistas y parnasianos, ¿no? De un cuidado muy meticuloso de la música, del poema. Y en este sentido, él buscaba, por ejemplo, que en sus sonetos, en algunos de sus sonetos, en el verso no se repitiera la acentuación en ninguna vocal, sino que contuviera la acentuación en distintas vocales. O sea, había una habilidad técnica muy importante. Una técnica muy importante, una obsesión por el detalle del ritmo, de la musicalidad, del manejo del lenguaje, ¿no? De ahí, pues, algunos de sus sonetos más celebrados, ¿no? Por ejemplo, Dentro de una esmeralda, que hace la imagen precisamente de una mujer que está por meterse al río y viene la descripción de la escena y la describe dentro de una esmeralda por la luz del sol que atraviesa las hojas del plátano, ¿no? De las grandes hojas del árbol del plátano. Junto al plátano sueltas en congoja de doncella insegura el broche al sayo, la fuente ríe y en el borde gallo atisbo el tumbo de la veste floja. Escuchemos la música. Quizá las palabras por el tiempo o por el tratamiento nos pueden resultar un poco ajenas, pero escuchemos la música. Y allá por cima de sus crenchas, hoja que de vidrio parece al sol de mayo, torna verde la luz del vivo rayo y en una gema colosal te aloja. Pues ahí estamos viendo la imagen, ¿no? De esta mujer que está precisamente por entrar al río y que le dicen por encima de su cabello, sus crenchas, la hoja que de vidrio parece, ¿no? Al sol de mayo, que es la hoja precisamente del plátano, y que dice torna verde la luz del vivo rayo. O sea, es muy sensorial, es muy imaginativo lo que nos está dando Díaz Mirón. Y ahí escuchamos las vocales, ¿no? Torna, verde, luz, vivo, rayo. Están las 5 vocales en el verso y ese es un tipo de musicalidad muy poco común, ¿no? Además, Díaz Mirón es poeta leyenda, ¿no? Por el tema de que era un tipo con un temperamento muy fuerte y que ese temperamento estaba en su poesía y estaba en su vida, ¿no? Estas leyendas de que siempre iba con pistola, de que era bravucón, que tuvo muchos problemas, estuvo en la cárcel incluso, ¿no? Que aún en una ocasión a
a alguien que le había hecho una crítica, ¿no? Encontrándose en la calle fue y le dijo, le sacó la nota y le dijo, usted se va a tragar sus palabras, ¿no? Y se le iba a meter a la boca. O sea, son leyendas, pero también son anécdotas, ¿no? De una figura muy importante para esta poesía mexicana, que podemos decir desde esta cuestión como muy bronca, la elegancia, la sutileza de su lenguaje, ¿no? Sí, y el contraste, ¿no? Que no podría relacionarse la persona con el sujeto que escribe, ¿no? Pues ahí está, Díaz Mirón. Díaz Mirón. Y así llegamos al final de un capítulo más de Entre Héroes y Tumbas. Gracias por acompañarnos. Si les ha gustado el contenido, por favor, suscríbanse, compartan, denle like y sobre todo, pues no dejen de vernos. Diego, muchísimas gracias. Ha sido apasionante el volver a compartir contigo sobre poesía. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos una clase, bueno, en mi caso, y ha sido en verdad un recorrido bellísimo sobre estas personas que han escrito poesía. Y bueno, ¿qué te pareció? Muy bien, ha sido muy lindo volver al Bosque Chapultepec. Tenía muchos años de no volver y de volver a la Calzada de los Poetas, volver a recorrerla y volver a leer poemas de nuestros autores y de estos tiempos, ¿no? Que también han marcado la literatura mexicana. Creo que eso es muy importante y sobre todo pues la compañía y el poder hablar también de la trascendencia, de la huella que nos va dejando la vida, ¿no? Claro. Sí, Diego, pues un gusto que nos hayas compartido estas reflexiones, las anécdotas y sobre todo este recorrido maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos a todas las personas. Pues cuídense mucho. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Besos, bye.